Por el desarrollo responsable del territorio, una filosofía en la que creen desde hace 15 años los vecinos de Ansó. En este tiempo han logrado fomentar sus recursos ganaderos y forestales y proteger el valor patrimonial de su casco urbano, un trabajo que les ha servido para recoger en Granada el premio CONAMA al pueblo más sostenible de todo el país. La nieve ha expulsado a las ovejas de la montaña. Los ganaderos de la raza ansotana las bajan de puerto y las dejan pastando en las praderas del pueblo. En el monte, los leñadores extraen la madera del pino y la transportan a la primera planta de biomasa del Pirineo aragonés. Los pellets que fabrican se queman en las chimeneas del casco urbano, un patrimonio que emerge sobre los tejados rojos de las casas tradicionales. Es el municipio de Ansó, según la Fundación Biodiversidad, el pueblo menor de 5.000 habitantes más sostenible de toda España. Por eso recibió en Granada el premio CONAMA para reconocer esta manera de convivir con la naturaleza que le rodea. El perfil de Ansó es tan compacto que parece amurallado. Villa fronteriza con Francia y Navarra, en el siglo XIV se levantó la torreta y la iglesia de San Pedro mantiene su aspecto de fortaleza. Dos edificios que hablan de la historia y coronan un pueblo tan rojo como el color de sus tejas pirenaicas. Un patrimonio que se ha conservado gracias a los vecinos que hace 15 años decidieron huir del desarrollo inmobiliario para preservar la arquitectura popular. En 2007 el casco urbano fue catalogado bien de interés cultural y ahora los premios CONAMA reconocen esta apuesta por el turismo sostenible. Me pienso que hay dos edificios muy representativos, que es la iglesia de proporciones casi catedralicias, el torreal medieval, además uno orientado hacia cada punto cardinal, hacia el este y hacia el oeste como medidas defensivas. Y yo creo que también lo que distingue Ansó del resto de los pueblos es nuestra teja. La teja plana cerámica, muy conservada, muchísimos tejados también con esta teja y que difícilmente fuera de aquí se puede encontrar. Es única en 4 o 5 valles de montaña y pienso que el conjunto, cuando ves el pueblo desde arriba, desde la carretera que viene de Roncal o desde una vista aérea, todos los tejados iguales es lo más importante. La conservación del casco urbano ha sido un primer criterio para lograr el premio CONAMA. El uso responsable de los montes públicos fue la segunda razón. En 2012, la mancomunidad Ansó-Fago consiguió el certificado de gestión forestal sostenible que avala que los aprovechamientos de madera se realizan con criterios medioambientales. Un proyecto apoyado en la reconversión de la antigua serrería del pueblo en esta planta de biomasa que transforma en pellets los pinos de sus bosques y genera 11 puestos directos. Iván es el responsable de esta fábrica pionera en el Pirineo que produce una energía limpia y renovable. El hecho de quemar pellets no deja de ser una vuelta al sistema de quemar leña. Lo único que en este caso garantizamos que las calderas funcionan de forma automática, más cómoda y no requiere de una persona que esté continuamente en casa añadiendo leña o cortando la leña. Es volver a quemar madera, pero de una forma más automatizada. Y una parte de esta producción de pellets la consumen directamente 20 viviendas de Ansó. Una de ellas es Posada Magoría, un edificio colonial datado en 1916 que desde el año 2000 Enrique gestiona como casa de turismo rural. Para calentar sus 4 plantas, ha instalado esta caldera de biomasa que alimenta con los sacos que le han traído desde la fábrica del pueblo. Un ejemplo del compromiso de los vecinos con el medio ambiente y la sostenibilidad. Una responsabilidad valorada en los premios CONAMA y que además les permite abaratar sus gastos energéticos. Sí, es rentable porque primero hacemos pueblo, ¿no? Hacemos pueblo porque la gente puede vivir aquí, porque puede trabajar aquí y porque gracias al trabajo de los vecinos del pueblo nos podemos calentar en el pueblo, lo cual es una maravilla. Y después nos evitamos del mundo de los hidrocarburos que está tan sucio, ¿no? Tan difícil y tan complicado. Y bueno, pues estamos muy contentos pues porque yo en concreto antes gastaba 6.200 euros al año y ahora gasto 2.000 euros. Total, que tomo 4.000 euros de ahorro cada año. Un ahorro que contribuye a la buena conservación de los montes del valle. Una labor que también cumple la ganadería en extensivo. Hace 11 años los pastores de Hecho y Ansó decidieron recuperar la oveja ansotana para preservar un pedigrí rústico aclimatado al frío y a la nieve que envuelven al Pirineo. De reducido tamaño y recubierta de una espesa capa de lana, esta raza autóctona todavía se encuentra en peligro de extinción.
Por eso el trabajo de Julio y de los 11 productores de ovino que la crían es esencial para conservar este patrimonio genético y cultural. Una tarea que hace más sostenible la vida en el municipio y ha sido esencial para ganar los premios CONAMA. Todos los ganaderos, tanto de la asociación, de ACOAN, que estamos tratando de recuperar la raza ansotana desde hace ya 11 años, nos podemos sentir orgullosos de haber colaborado un poquito en la obtención de este premio, ¿no?, a nivel nacional. Yo creo que por varios motivos, principalmente porque la ganadería y el ganadero, nosotros, hacemos pueblo. Yo creo que eso es muy importante. Los premios CONAMA son los galardones que cada año concede el Congreso Nacional de Medio Ambiente de Granada, convocados por su Diputación Provincial y la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura. La elección de Ansó ha sido un reconocimiento a una trayectoria, a 15 años apostando por la conservación de su casco urbano y oficios ganaderos y por aprovechar de forma sostenible sus recursos forestales. Un paisaje que en este valle convive con las personas, vecinos que respetan el ritmo y la esencia del Pirineo.